miércoles, nuestro compromiso, tener este tiempo maravilloso de devocional, de discipulado. Y para eso vamos a estar esperando que nuestra hermana Ruthie tenga ese tiempo de compartir el link para aquellos hermanos que vayan entrando. Entonces, por eso, debajo de la pantalla de su teléfono hay un botoncito que dice Share. Pues comparta. Este es el tiempo de oprimir de presionar ese botoncito y compartir este tiempo tan bello de devocional que vamos a estar teniendo, que ya hemos tenido varias semanas atrás. Y estamos usando un material que lleva por título Nueva vida en Cristo. Y bueno, somos a la Iglesia Bíblica León de Judá, que estamos aquí conectados, ¿verdad? Conéctate y crece. Estamos aquí conectados en las redes sociales para poder llevar el discipulado de este día o de esta noche. Así que estamos ya por el paso número 8. Hemos visto varios pasos, ¿verdad? Exacto. Que hemos vencido. El paso número 1 dice así: salvo. El paso número 2, seguro. El paso número 3, victorioso. El paso número 4, Señor de todos. Paso número 5, viviendo en el Espíritu. Paso número 6, Dios me habla. Paso número 7, hablando con Dios. Y paso número 8, en comunión diaria. Si se puede dar cuenta, estos últimos pasos, 6, 7 y 8, tienen muchísima relación. Así que hoy vamos en comunión diaria. ¿Ver? Ya vimos que Dios nos habla, nosotros hemos hablado con Dios, pero ahora estamos en comunión diaria. Más bien queremos hoy aprender a cómo hacer un devocional, cómo tomar la hora devocional del día. Así que es una bendición, hermanos, que ustedes estén conectados. Nosotros hemos estado un poco saliendo del estado, pero estamos en conexión de todas maneras. Así que le damos gracias a Dios que estamos aquí nuevamente por este medio. Y en esta noche, pues bueno, nos trae este tema que es en comunión diaria. Así que bueno, para comenzar, vamos a ver con las preguntas de verdadero o falso. Vamos a ver aquí. Y aprovecho la oportunidad para decirles que este viernes a las 7:30 la Iglesia Bíblica León de Judá va a estar abriendo sus puertas para tener este tiempo de compartir y de aclarar dudas. Y va a haber un programa especial para los niños. Así que bueno, vamos a estar, los hermanos que podamos estar llegando, pues nada, no se olvide de venir a de todas maneras, siempre que nos reunimos es una gran oportunidad y una bendición de poder compartir juntos, ¿verdad? Así que sin más, pues entonces comenzamos con las preguntas de rompehielos que siempre hacemos. La primera pregunta dice así. Vamos a ver. Dice, ¿es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días? Dice la otra. ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? Dice la otra pregunta, ¿uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día? ¿Eso es verdadero o falso? Dice el otro. Dice, Dios me quiere transformar día tras día a través de su palabra. ¿Eso es verdadero o falso? Así que bueno, usted puede ahí en su material mirar estas 3 preguntas de rompehielos, las 3 primeras preguntas de control, y si no las tiene contestadas y no las puede contestar, pues bueno, tendremos el viernes este tiempo donde podremos estar juntos compartiendo la palabra de Dios. Así que comenzamos hoy con la primera parte de este estudio bíblico, de este devocional, que dice, ¿qué es un tiempo devocional? ¿Sabe usted qué cosa es un tiempo devocional? ¿Cómo usted practica el tiempo devocional? Yo tengo aquí una porción de lectura donde dice que es una cita diaria con Dios. Así que debe ser diaria porque se requiere tiempo para desarrollar su relación con Él. La madurez no viene al instante, sino que se cultiva día tras día. Cuán bueno, ¿verdad? Es poderse relacionar con Dios, y esa relación se va adquiriendo diariamente. Como cultivándola. Exacto. Es un tiempo especial donde venimos, ¿verdad?, a esperar que Dios nos hable, nosotros hablarle
a Dios y crecer, aprender de lo que dice la palabra de Dios. Para eso es necesario siempre tener, ¿verdad?, la palabra de Dios a mano, tener un cuaderno también para poder hacer apuntes y tener un tiempo de lectura bíblica, que ya lo pudiera tomar en la noche, lo puede hacerlo en la mañana. Eso depende el tiempo que sea mejor para usted, pero nunca un tiempo donde usted esté cansado, esté demasiado agotado, sino es el tiempo donde tiene su mente dispuesta a escuchar la palabra de Dios y también hablar con Él. Así que de una manera práctica vemos que para tener un devocional hay cosas que tenemos que tener alistadas, y para eso alistar nuestras cosas significa tener un bolígrafo, un cuaderno, primero que todo nuestra Biblia, la espada, tener nuestra Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y sobre todo un lugar donde estemos a solas, con una quietud, para tener este tiempo tan precioso en que podemos hablarle al Señor y podemos escuchar la voz del Señor a través de su lectura, de su palabra. Así que son cosas prácticas para organizarse antes de llegar a este tiempo. Sí. El salmista dice en el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Qué lindo. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mire qué hermoso. Aquí el salmista está diciendo que en la mañana él viene a hablar con Dios. Él viene a esperar en Dios para que Dios nos hable. Una gran mujer de Dios nos decía a nosotros que antes de enfrentarse al mundo, es mejor y necesario enfrentarse a Dios. O sea, ¿y cómo te enfrentas a Dios? A través de la palabra, de la lectura de la palabra y de la oración y de un tiempo de quietud con el Señor. Uno lo llama, dice aquí esta porción, la hora quieta. ¿Verdad? Es una hora donde uno, si es preferible, todo el mundo esté durmiendo, o quizás usted se levanta más temprano y toma su tiempo de quietud para poder hablar con Dios. Es la hora quieta, porque es un tiempo de esperar delante de Dios para que nos hable a través de su palabra y después responder en oración. Amén. ¿Verdad? Así que bueno, estamos ya sintonizando, ¿verdad? ¿Qué significa lo que vamos a hacer hoy? En comunión diaria significa que hoy vamos a aprender o vamos a tener algunos tips para poder hacer un devocional. De una manera práctica y de una manera tiempo devocional. Así que, ¿cuál es la importancia de este tiempo devocional? ¿Cuál es la importancia de nuestra comunión diaria con Dios? Aquí tenemos varias preguntas y la primera es, ¿qué importancia tiene un tiempo devocional? Según Josué 1:8, vamos a leerlo. Y vamos a estar viendo en Josué 1:8, los hermanos pueden ir buscando en sus Biblias, recuerden, vamos a estar dando un tiempito para que ustedes vayan buscando en sus Biblias, en Josué 1:8, usando la versión Reina Valera del 60, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Así que bueno, este es Dios hablándole a Josué y le está diciendo aquí que es necesario apartar un tiempo, ¿verdad? De mañana y de noche. Incluso aquí le recomienda que esté meditando de día y de noche en la palabra de Dios. Es una recomendación de Dios y dice, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está, en la palabra de Dios está. Así que hagamos conforme. Y si haces conforme a lo que en la palabra de Dios está, pues entonces eso nos enseña que prosperará nuestro camino. Y que lo que significa es que estaremos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque dice que hagas conforme a todo lo que en este libro está.
Que quiere decir que si nosotros sabemos lo que dice la Biblia, nos enfrentamos a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios nos quiere decir, pues entonces estaremos haciendo un camino verdaderamente próspero en nuestra vida. ¿Y próspero qué significa? Que estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Exactamente. ¿Y? Así que bueno, ¿cuál otra recomendación? ¿Cuál es otra de las recomendaciones por la importancia que tiene el devocionar? O sea, el tiempo de la hora quieta con Dios, ¿no? Dice Salmo 63, 1. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver lo que dice el Salmo 63.1. Los hermanos vayan buscando en sus Biblias. Salmos 63.1 y dice así: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Salmo 63.1. Cuán importante es un devocional, cuán importante es venir a la palabra de Dios y hablar con Dios, escuchar lo que Dios nos quiere decir. Así dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Exacto. O sea que lo que venimos a hacer con la palabra de Dios y en el devocional es calmar la sed de búsqueda de por el nuestra Señor. alma, ¿verdad? Exacto. En Él encontramos la fuente de agua viva en la palabra de Dios, de manera que podemos recibir de esa agua que Dios nos da para calmar la sed en la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, este versículo es algo muy importante cuando nos dice: en tierra seca y árida donde no hay agua. Ese término de tierra seca y árida. Y no importa dónde estemos, no importa la situación que estás pasando, ¿verdad? Aunque esté todo árido y seco a tu alrededor, como un símil, es un símbolo de lo que está hablando aquí el salmista. Una comparación. Exactamente. Entonces, aunque todo esté seco, no importa, el Señor en su palabra tiene un alimento, un agua que nos calma la sed de nuestra alma. Muchas personas viven sedientos en este tiempo, ¿verdad? Buscando en todas partes, pero donde verdad podemos encontrar la fuente de agua viva es en la palabra de Dios. Amén. La otra cosa que debemos hacer nos dice en Mateo 4:4, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 4:4. Dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A Mateo 4:4. Eso fue Jesús cuando estaba en el desierto y fue tentado por el diablo, y el diablo le mostró unas piedras y le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que no solamente nosotros necesitamos ser alimentados en la parte material de nuestra vida, en la parte física, sino también es bien importante estar alimentados en la parte espiritual. ¿Y cómo se obtiene esto? A través de un devocional, a través de buscar cada día en nuestro amanecer o en nuestro anochecer, cada día buscar de la palabra de Dios y acercarnos al Señor a través de esta palabra, a ver qué Dios nos quiere decir y orar sobre lo que Dios nos dice. Amén. Así que bueno, continuamos, ¿verdad? Y hay un pequeño cuadro aquí en esta misma porción en esta misma página, ¿verdad? Dice cuándo y dónde tener su devocional. Así que aquí son recomendaciones de cuándo y dónde tener el devocional, ¿verdad? Así que es lo que dice aquí, ¿verdad? Tal vez el mejor tiempo es en la mañana. Esto le permite empezar el día con Dios. Hombres como David y Cristo apartaron un tiempo especial en la mañana, en el Salmo 5:2 y Marcos 1:35. Obviamente esto implica que tendrá que levantarse más temprano de lo acostumbrado, pero valdrá siempre la pena. Exactamente, o sea que depende en el tiempo que usted de verdad quiera o elija para tener su devocional. Ahí hay una porción de la palabra donde está Salmos 5:2. Sí, ¿Qué es lo que dice? Ahí vamos a leer Salmo 5:2. Estad
Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oiré. A ti oiré. A ti oiré. Oraré, dicen, ¿no? A ti oraré. Oraré. Así que bueno, eso es una de las cosas que nos dice el Salmo 5.2 y que es lo que nos dice Marcos 1.35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso lo hacía Jesús, ¿verdad? Muy temprano en la mañana, pues entonces Jesús iba a un lugar desierto, un lugar tranquilo, donde él podía orar. Así que eso es otra de las cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? ¿Dónde y cuándo encontrar un lugar para hacer el devocional del día, ¿verdad? Se debe buscar un lugar tranquilo, y es la recomendación que nos dan, donde pueda pasar este tiempo sin interrupciones. A veces, para buscar esta privacidad, hay que levantarse antes que los demás, cerrar la puerta de su cuarto o irse al patio, un lugar donde usted pueda estar allí tranquilo con la palabra de Dios y la oración. Así que bueno, aquí nos dice, fijen ahora mismo un tiempo y lugar para el devocional, o la hora, el lugar. Usted debe decir, bueno, yo creo que este lugarcito en mi casa es el lugar donde yo puedo tener mi devocional y la hora específica. Y hágase con el Señor un compromiso de poder ir cada día. En la mañana o en la noche, en el tiempo que usted tenga, en el lunch de su trabajo, ¿verdad? Aquí hay recomendación en la mañana, pero hay veces que no hay el tiempo necesario, pero siempre hay un tiempo que nosotros podemos encontrar. Siempre tenemos un tiempo para algo, tenemos un tiempo para ir al mercado a comprar la comida, tenemos un tiempo para ir a una tienda a comprar la ropa, tenemos un tiempo para ver algún programa televisivo. ¿Cómo no vamos a sacar un tiempo para el Señor, ¿verdad? Para estar con Él, para que Él nos hable. Y en estos tiempos necesitamos escuchar de Dios a través de su palabra. Y recordamos que como hijos de Dios, Él es nuestro Padre Celestial. Y usted normalmente no pasa a tiempo sin conversar con sus padres. Quizás a lo mejor nuestros padres terrenales ya no estén acá, o quizás estén en otro país, pero bueno, lo llamamos por teléfono, todo eso. El Señor es nuestro Padre Celestial. Tiene que haber una comunicación directa con nuestro Señor, y debe ser una comunicación en que nosotros podamos tener ese tiempo precioso en el que estamos hablando aquí, de tener un tiempo a solas, de poder tener ese el escuchar de Dios. Amén. Y creo que es lindo y es muy importante. En la otra parte del estudio que dice por título, preparación de tu corazón, de su corazón. Debemos presentarnos, ¿verdad? En el devocional, ya sea en la mañana, en la noche o el mediodía, debemos presentarnos con un corazón examinado. Dice, ¿con qué actitud debe presentarse ante Dios? Según el Salmo 139, del 23 al 24. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea que lo primero que debemos hacer antes de presentarnos en el devocional es examinar nuestro corazón. Ver si hay algo que estorba nuestra relación con Dios. Sí. De manera que debemos decir, Señor, examíname. El Señor te va a revelar, si tú le pides al Señor, examíname, Él te va a revelar si hay algún vestigio de falta de perdón, si hay algún vestigio de amargura, si hay alguna preocupación, ansiedad, depresión, alguna situación en tu vida que está estorbando una relación correcta con Dios. Amén. De manera que aquí el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, dice el Señor, Señor, aquí yo te abro mi corazón. Sé tú viendo lo que hay en él que estorba para que tú hagas una operación, diríamos, ¿no? De limpieza total. limpieza total en mi corazón, ¿verdad? Y pruébame y conoce mis pensamientos, no solamente el corazón, que son las emociones, sino conoce mis pensamientos que están aquí en mi mente. Yo te digo, Señor, sabes bien las preocupaciones que tengo. Señor, sabes bien que yo necesito que tú me hables, de manera que mira aquello que hay en mi mente. Exacto. Para poder entender y lo que tú me quieres
decir. Y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Si hay alguna cosa que está estorbando mi relación contigo. ¿Y qué más dice? Y guíame en el camino eterno, ¿verdad? Buscando en la palabra de Dios. ¿Qué otra actitud debemos tener para presentarnos delante de Dios en el devocional? Salmo 119, 18. ¿Qué es lo que nos dice? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el Salmo 119, 18. ¿Qué quiere decir eso? De abre mis ojos. No es específicamente mis ojos físicos. Exacto. Sino también son mis ojos espirituales. Los ojos del entendimiento. Que el Señor abra mi entendimiento para poder entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Y ver en ellas las maravillas que Dios tiene, ¿verdad? Guardada para cada uno de nosotros. Nosotros no es un secreto que cuando leemos la palabra de Dios nos revela maravillas a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso le pedimos a Dios, Señor, abre mis ojos espirituales para poder entender. ¿Cuál es otra de las actitudes que debemos tener según el Salmo 5.3? Dice, ¿Qué es lo que nos dice? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cómo presentarse delante de Dios? Bueno, puntualmente, ¿verdad? Yo creo que sería bueno puntualmente y presentarnos dispuestos a no solamente a escuchar a Dios, sino también esperar en Él. Sí. Esperar en Él. Porque si a veces venimos a leer la palabra de Dios y la leemos como que vamos a leerla y ya. No, es bueno estar ahí con la palabra de Dios y ver qué es lo que nos quiere decir. Sí, y muchas veces vamos a una porción de la palabra, pero leyendo esa porción de la palabra, el Señor quizás nos trae a nuestra memoria otra porción a la cual podemos continuar e ir a otra porción. Y ahí comenzamos como, diríamos, como a exprimir, como a explorar la palabra como, de Dios. Sí. Y entonces como cuando dice el pastor que el Señor le da él comienza a leer un versículo. Así es. Y entonces como la aceituna y usted comienza a sacarle ese aceite, ese zumo, esa máxima rendimiento. Entonces es precioso poder pasar tiempo con el Señor, porque no es que usted mecánicamente usted diga voy a estar leyendo esta porción y voy a estar haciendo todas las cosas paso por paso. No, usted dispóngase con ese corazón humillado delante del Señor, vaya allí y estudie esa porción. Quizás Dios le lleve a otra porción. Por eso es tan importante memorizar la palabra. Siempre. Bueno, ¿con qué otra actitud debemos presentarnos delante de Dios según Hebreos 4:16? Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí lo que nos dice la Biblia es que nos acerquemos confiados delante del Señor, ¿verdad? Vengamos con fe delante del Señor, sabiendo que lo que Él nos va a hablar en su palabra, pues entonces eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Pues cada día para nosotros necesitamos el oportuno socorro de Dios, la ayuda de Dios. Cada día es un reto para cada uno de nosotros, cada día tiene conflictos, cada día se nos presentan los situaciones que challenge, ¿no? ¿Con qué actitud nos debemos presentar delante de Dios para un devocional? Primeramente con humildad, ¿verdad? Debemos presentarnos con nuestro corazón examinado, ¿verdad? Nuestro corazón y nuestras actitudes. También pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Para poder entender las maravillas que Él quiere decirnos. También esperando en Dios, presentarnos allí delante de Él, esperando en Él, esperando su respuesta, escudriñando esa palabra, ¿verdad? Para encontrar la respuesta que Él tiene para cada uno de nosotros. Y como dice este verso de Hebreos, que acerquémonos pues confiadamente. Y debemos presentarnos con la actitud de estar confiados
a lo que Dios quiere presentarnos en su palabra. Así que de esta manera podemos presentarnos delante del Señor con estas actitudes, ¿verdad? Delante de Él, según dice la palabra de Dios. Según Juan 5:39, nos invita a que estudiemos las Escrituras a fondo, ¿verdad? Esto implica no solamente leerlas, sino también estudiar el pasaje con el propósito de descubrir su significado y lo que Dios nos quiere comunicar en ellas. Así que bueno, hay algunos recursos que podemos encontrar en la Biblia. Exacto. Uno de estos recursos son las referencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las referencias? Aquellas referencias que aparecen en cada versículo en que nos ayuda a encontrar el mismo versículo por temas o por alguna palabra específica que dice en el versículo y la otra de recursos que tenemos en la Biblia. ¿Cuáles son? La concordancia. La concordancia. La concordancia, en ella también cuando vas a concordancia encuentras muchos versículos relacionados con una palabra específica y allí podemos también estudiar un poquito más a fondo, ¿verdad? Lo que nos quiere hablar un pasaje bíblico, ¿verdad? Exacto. Para comenzar, estudie el pasajes cortos, no solamente no vaya a estudiar diferentes pasajes en un solo día y leerse un libro de la Biblia solamente en un día. Es bueno que si usted estudia un pasaje, exacto, pueda volverlo a releer nuevamente si tiene. Es muy importante, porque así alguna uno duda, vuelve otra ¿verdad? vez a recapitular. Vuelve a recapitular, ¿no? Y puede exprimir, como a veces decimos, ¿verdad? Puede exprimir mucho más la palabra de Dios, escudriñar. Es la palabra en realidad, para escudriñar mucho más la palabra de Dios. Así que estos son algunos aspectos que nos invitan a la actitud con la que debemos ir a un devocional de la palabra de Dios, con oración, ¿verdad? Con acción de gracias, con un corazón contrito, un corazón dispuesto, ¿verdad? Y examinado, y debemos escudriñar la palabra de Dios. Yo aquí también en esta página aparece un cuadro donde nos enseña cómo estudiar la Biblia. Hay algunos aspectos bien importantes aquí. La primera cosa que debemos estudiar, ¿cuál es? El propio pasaje. El pasaje. Exacto. El pasaje donde Dios nos va a hablar. La otra cosa que debemos hacer es preguntarnos, ¿qué me impresionó más de este pasaje? ¿Verdad? ¿Cuál es otra pregunta más que tenemos? Ajá. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal del pasaje. O sea, ¿qué me impresionó de este pasaje? Pero ¿cuál es la idea principal del pasaje? Y lo otro, ¿qué significa en mi vida y qué desea Dios que yo haga hoy con relación a este pasaje que estoy leyendo, ¿verdad? Así que también tome en cuenta las siguientes preguntas, pues le ayudará a sacar más provecho del pasaje. ¿Cuáles son las preguntas? La primera, ¿hay un mandato que obedecer? La segunda es, ¿hay un ejemplo a seguir? ¿Hay un pecado que evitar? Y la cuarta es, ¿hay una promesa que para hacerla mía, ¿verdad? Según dice la palabra de Dios. Así que son diferentes preguntas que nos podemos hacer cuando vamos a estudiar la Biblia. Posiblemente este cuadro les va a aparecer en pantalla para que podamos ver con más claridad cuáles son las cosas que debemos hacer para estudiar la Biblia, ¿verdad? Y poderle sacar más provecho al conocimiento de la palabra de Dios. Así que bueno, esto es en lo que se refiere al devocional, estudiar la palabra de Dios y también, bueno, también acuérdense que este estudio de la palabra de Dios debe ir acompañado de alabanza y de oración, ¿verdad? Usted puede también comenzar a estudiar la palabra de Dios primeramente con una alabanza y en oración para poder escuchar mucho más acerca de la palabra de Dios. En relación a la oración, hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta cuando vamos a orar en el tiempo devocional. La primera cosa que debemos saber es que dice, ore refiriéndose al pasaje bíblico, estudiando, responda a Dios contándole su reacción al pasaje, incluyendo en su oración, confesión, adoración,
peticiones y acciones de gracias. Exacto. Así que esos son los aspectos. Usted lo tiene también en el documento que tenemos del discipulado, del estudio bíblico. Así que bueno, eso es lo que debemos hacer. También allí tiene un cuadro completo resumiendo todas las cosas que debemos hacer para hacer un devocional. Este tiempo de discipulado ha sido un tiempo de más bien didáctico, de aprender cómo hacer un devocional para poder escuchar lo que Dios nos habla, para poder nosotros hablar con Dios, ¿verdad? Exactamente. Y siempre recuerde algo bien importante, en cada día, en cada momento de su día, tome un tiempo para hablar con Dios, para que Dios también le hable. Así que en eso consiste este tiempo de devoción, de discipulado que hemos tenido en este día, ¿verdad? Hay algo bien importante aquí que Eni me está señalando. Sí. ¿Y qué es lo que dice? Dice que es un repaso de un plan sencillo de todo lo que hemos hablado en esta noche, que usted lo puede tener como más organizadito. Y dice así, prepare su corazón. Estudie la Biblia anotando, siempre busque un cuaderno, ¿verdad? Exacto, es muy importante para usted poderse organizar mejor. Ore al Señor. Cante al Señor, también cante alabanza, ¿verdad? Y como un resultado aplique lo que ha aprendido en esta porción de la palabra de su devocional. Y nunca deje de memorizar y meditar en un versículo bíblico. Es importante que lo memorice, versículos cada día. De aquí en este mismo discipulado tenemos cada semana. Tenemos en la parte de atrás, pues tenemos en las últimas hojas, tenemos varios versículos bíblicos para memorizar cada semana. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Prontamente nos podemos ver tan pronto como este viernes, ¿verdad? Amén. Y poder reunirnos todos juntos, y también este lindo fin de semana donde vamos a ir a alabar a nuestro Dios en el templo, siempre con la seguridad de las mascarillas y todo el protocolo a seguir para cuidar nuestra salud y cuidar a los demás hermanos también. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y recuerden que ya estamos muy próximos a nuestro jueves, por eso les deseamos un lindo jueves, un estupendo viernes y un maravilloso fin de semana. Dios me les bendiga. Nos vemos. Nos vemos.